El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidas y bienvenidos a CICESE para Todos, un programa del CICESE Unidad Académica Tepic que se transmite a través del 101.1 FM de Radio One. Mi nombre es Marileidy Arbizu y en este programa nos acompaña el doctor José Agustín Almaraz Damián, investigador en el CICESE Tepic. Doctor, bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Gracias Marileidy. Buen día a todos. Platíquenos, ¿de qué nos va a hablar en este programa? Hay algo muy interesante. ¿Alguien se preguntó alguna vez qué pasa cuando empleamos mucho a ChatGPT? Creo que han sido preguntas que han estado surgiendo y que, pues sí, nos preguntamos, sobre todo en el contexto educativo, cómo va a afectar que los estudiantes, pues al hacer la tarea, solamente recurran a esta herramienta. Así es. De hecho, ya alguien se lo preguntó. Ya hay un estudio que fue publicado no más de hace 2 meses por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde dicen y preguntan qué nos pasa a nivel cognitivo, es decir, no solamente educativo, sino también a nivel mental, el uso excesivo de GPT. Y los resultados son interesantes, muy, muy interesantes. Muy bien, espero que ahorita podamos discutirlos, claro. Pero antes de ello, me gustaría que explicara para que ellos radioescuchas que no están tan familiarizados con esta herramienta, ¿qué es ChatGPT? Bueno, ChatGPT, ustedes lo conocen como esta página web de una empresa llamada OpenAI, el cual alberga diversos modelos de lenguaje largo, prácticamente, ¿no? Para hacerlo más chiquito o más entendible, es una página web donde tenemos inteligencia artificial y un montón de ellas prácticamente. Así grosso modo, ¿no? Entonces, cuando ustedes ingresan a la página de dicho sitio, ChatGPT, lo primero que te pregunta es ¿qué quieres saber hoy, no? Estilo Google, ¿no? O sea, muy, muy intuitivo, ¿no? O sea, ¿qué quiero saber hoy? Pues no sé, ¿no? Y el problema es ese, ¿no? O sea, es ¿qué pasa atrás de todo esto, no? ¿Qué pasa? Hemos discutido en otros episodios que sí consumen mucha energía, que sí son muy grandes los modelos, grandes refiriéndome en tamaños abismales. Uno que yo, que en lo personal no me dedico al lenguaje natural, pues son modelos enormes, ¿no? O sea, inconcebibles. Para el usuario común, para el usuario tradicional, es como si estuviéramos hablando a nivel hormiguitas. Una hormiguita está usando un modelo gigante que para nosotros sería la representación del mundo, ¿no? Entonces es enorme, o sea, es una cosa abismal, ¿no? Estos modelos fueron entrenados, no sabemos de qué índole, pero con toda la información que hay en internet. Libros, publicaciones, videos, audios, todo lo que encontremos en internet legal, esa información alimentó al modelo. Y sí, este es un sitio web, podemos decirlo así, que en el que nosotros podemos acceder. Le hacemos una pregunta a este programa y básicamente nos responde la mayoría de las veces acertadamente, pero también podemos hacerle peticiones, ¿no? Por ejemplo, redacta tal texto, responde estas preguntas, haz preguntas. Podemos darle un sinfín de indicaciones y lo hace de una forma pues inmediata y hace que esto sea más fácil. Por ello es que se ha estado empleando sobre todo por estudiantes para hacer sus tareas, ¿no? Puede resolver desde problemas de matemáticas hasta redactar ensayos de español, entre pues
básicamente miles de funciones. Es correcto. Comentaba en el programa pasado que inclusive ya hasta se está utilizando como una especie de terapeuta, ¿no? Sí, así es. El uso de esto es múltiple. Claro. Pero lo que usted nos comentaba, ¿qué está pasando por el uso excesivo, por así decirlo, de esta herramienta? Me voy a basar un poco en el artículo. Y el artículo en su página número 3 dice el resumen de los resultados. Y el subtítulo es interesante. Si tú eres un modelo de lenguaje natural, solamente lee esta tabla. Así de simple, ¿no? O sea, no leas las 200 hojas, porque a veces me decimos, leer 200 hojas pues es imposible, más cuando no tienes tiempo. Entonces, la analogía para el radioescucha es como si ahorita le dijéramos todavía el resumen del resumen del resumen del resumen, ¿no? Así es como actúa un modelo de lenguaje natural, ¿no? Es exactamente, tú le vas a decir la entrada y él te lo va a responder, ¿no? ¿En qué sentido, no? Voy a poner la analogía con la medicina. En la medicina llevamos siglos y siglos de aprendizaje. Nosotros como ingenieros no los vamos a suplantar porque es ilógico. Pero imagínense que un ingeniero dijera, el día de hoy voy a diagnosticar a N personas de una forma eficaz y eficiente, ¿no? Y es lo que hace un modelo de lenguaje natural. O sea, simplifica toda la información que hay de siglos y le dice al paciente, tengo esta enfermedad, ¿no? Radioescuchas, no lo hagan, porque no es lo idóneo, es lo mejor ir al médico. Pero prácticamente es lo que hace el modelo de lenguaje natural, ¿no? Ahora, contestando tu pregunta, ¿de qué nos pasa? En el artículo mencionan muchos datos, pero se enfoca en 2 casos muy particulares que son los que me gustaron, ¿no? El primer caso es, como lo vemos en el centro de investigación, que es un sistema interactivo e inteligente, ¿vale? Un sistema interactivo e inteligente, como bien menciona su nombre, es una parte donde se involucra al usuario. Y la parte inteligente va a tratar de ¿qué? De apoyarlo o de simplemente resolver su tarea. ¿Por qué es bueno esto, no? O sea, porque ya estamos llegando a la parte de agentes de la inteligencia artificial genérica, que es lo que buscamos desde las películas desde Terminator, Robocop, etcétera, ¿no? Es difícil, sí, no hemos llegado a la naturaleza completa, pero un sistema interactivo inteligente actualmente estamos más como ondándolo hacia ciertas tareas específicas. Y GPT es una tarea específica. Él nada más devuelve información. En la parte de inteligencia artificial lo vemos como un regresor. Tú le das ciertos datos y él te va a regresar una respuesta o unos valores específicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo interesante de este artículo en la parte ahora de inteligencia artificial es cómo está diseñado GPT. En resumen, no tenemos acceso a ver su arquitectura. Solamente sabemos que es enorme. El presagio más palpable es una arquitectura que se llama Transformers, la cual el núcleo básico son 5 capas de redes neuronales que están destinadas de cierta forma para resolver esta regresión. Los modelos más grandes que podemos todavía visualizar o palpar, como BERT, Roberta, contienen 12 de estos bloques Transformers. Esos Transformers se alimentan al menos con 50 millones de parámetros. ¿A qué me refiero con parámetros? Datos. Millones de parámetros. GPT es exponencialmente enorme en comparación de Roberta, de BERT, Elmo y otros tantos que hay. Entonces la cantidad de información que maneja es enorme. En la área de interacción humano-computadora es donde se enfoca este artículo, porque dicen, ok, ya tenemos GPT, ya tenemos estos modelos del lenguaje natural, ¿cómo nos están afectando? ¿Cómo nos están ayudando? Y principalmente, ¿no? Si estamos interactuando correctamente con ellos. Un predecesor de este artículo es un artículo que no mal recuerdo fue publicado el año pasado. De momento no recuerdo en qué editorial está, pero lo pueden buscar los radioescuchas, que dice: ¿cuántas personas le piden por favor a GPT que haga las cosas? Es curioso, ¿no? La forma en que le hablamos muchas veces a la tecnología, ¿no? Exacto, ¿no? Y uno creería, bueno, ya están los videos en TikTok, ¿no? De una señora que le dice a Alexa, ¿no? Alexa pues también es una inteligencia artificial. Vemos el equipo, pero
tras bambalinas hay una inteligencia artificial y hay una señora viejita que le dice: Alexa, mijita, por favor, pon las canciones de, no sé, voy a decir una tontería a lo mejor, de José José, ¿no? Y Alexa que te contesta: sí, poniendo José José, ¿no? Y ya, la señora está feliz bailando, ¿no? Ese tipo de interacción es lo que nos interesa, ¿no? También como un sistema completo. ¿Por qué es relevante? Porque también, o sea, ¿cuántas personas ahora piden: hola, oye, hazme un ensayo? Hola, hazme mi tarea, por favor, ¿no? Porque tú crees que ya es una persona. En tu mundo, aunque tú lo uses mucho, no estás mencionando que no es una persona. Simplemente estás diciéndole: oye, hazme esto por favor. Otro caso, me imagino, los que cuentan con iPhone, Siri, ¿no? ¿Qué dice Siri? ¿Qué deseas el día de hoy, no? Y la gente grande sí es normalmente por su educación: oye, ayúdame con esto por favor, ¿no? Y te dice: entendido, ¿no? Ya. Entonces, es importante analizar también cómo nosotros como humanos interactuamos con los algoritmos, con las operaciones, con los programas tras bambalinas, sí. Y ese artículo, ahora sí, ya centrándonos en él, nos dice que la parte cognitiva del estudiante va en deterioro. ¿Por qué? Porque ya no pensamos de la misma manera. Aquí entramos con la parte de cognitivo, ¿no? ¿Qué es la palabra cognitivo, no? En la parte médica, igual un radioescucha que es médico podría refutarme, es cómo percibimos, almacenamos y procesamos nuestros datos y lo convertimos en información. Un ejemplo: ¿cómo diferenciamos de una manzana a una naranja? ¿Cómo diferenciamos de una manzana a una toronja? ¿A ese nivel podemos llegar? Sí, y lo hacemos a diario. Ahora imagínate que pierdes esa habilidad. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Y qué va a pasar específicamente, no? Recordemos que nosotros como seres vivos somos evolutivos. Evolucionamos. Quien diga: ay, no, es que usted lo ve bien fácil, doctor, porque pues, a lo mejor tiene la vida muy fácil, ¿no? Sí, efectivamente, a lo mejor sí, ¿no? Pero de todas maneras evolucionamos. Y ahora imagínate evolucionar de tal manera que pierdes esa esencia, esa capacidad de procesar la información específicamente, ¿no? ¿Qué crees tú que pasaría? Comienza esto que llaman el deterioro cognitivo. Exactamente. Ese deterioro donde lo hemos visto, o bueno, yo en lo personal lo he visto con personas de la tercera edad, que empieza la demencia, ¿no? O sea, la demencia senil, ¿no? ¿Qué pasa con la parte cognitiva? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me hablas? ¿No? En ese grado, ¿no? De hecho, hay muchos estudios también de inteligencia artificial que llegamos al punto donde podemos simular muy simple lo que pasa con el Alzheimer, con la demencia, ¿no? Pero ¿a qué pasa en la vida real, no? O sea, ¿cómo va progresando esa persona a lo largo del tiempo, no? Cuando ya no reconoce nada, ya no sabe ni quién es, no reconoce ni su identidad, ¿no? Entonces, perder esa parte cognitiva sí es muy importante. Y ahora vámoslo al caso particular que toman en el estudio, ¿no? En el estudio dicen que hay 68 participantes, de los cuales solamente se presentaron 55 y les pidieron hacer un ensayo, de los cuales la gran mayoría, a través de análisis de lenguaje natural y aparte la parte biomédica, en la parte biomédica emplearon un electroencefalograma de 32 derivaciones para observar cómo son sus ondas alfa, beta y teta, cómo van relacionando las búsquedas, cómo van haciendo la capacidad de comprensión, cómo la capacidad de búsqueda, y detectaron que se iba reduciendo en ciertas zonas la capacidad de analizar la información. Y eso es preocupante. ¿Esto significaría que las personas se han vuelto menos críticas con la información que reciben? Exactamente, ¿no? No son capaces de percibir un dato correctamente, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del radioescucha muy simple. Tú imagínense cuando estaban en la primaria, secundaria, el niño que era el revoltoso, o el tímido, o el que no hacía nada, ¿no? Y resulta que el maestro, ¿qué hacía, no? Lo regañaba, ¿no? Pero el maestro nunca indagaba por qué era así. Y a lo mejor el alumno resultaba que no veía bien y necesitaba lentes. Pero pues sus recursos no los podía adquirir, ¿no? ¿Y qué pasaba con el niño, no? Un rezago su desarrollo educativo, exactamente, iba ¿qué? En declive, ¿no? Es la misma analogía, ¿no? La parte cognitiva, ahora imagínate, ya que eres una persona pues, adulta, una persona que sigues procesando información, pues te está afectando. Ahora imagínate un niño que no, o sea, un niño ¿qué va a pasar?
va a perder esa esencia y va a decir, azul, sí, azul. Otra analogía, hay 2 películas que me vienen a la mente. Una no sé el nombre, la verdad, desconozco el nombre. Así como lo que recuerdo es de que es una persona que se despierta, que la encarcelan, se mete un protocolo para que lo absuelta, baje su condena. Y resulta que cuando despierta, pasaron más de 600 años. Y ya toda la humanidad es tonta, literal, ¿no? Entonces pues, no saben ni quién es, porque obviamente pues estuvo perdido en 500 años. ¿Y qué pasa? Cuando le dicen quién eres tú, no, se presentan, no le creen y le hacen una prueba de si es muy inteligente o no. Y la pregunta es, suma 1 más 1. Y como la gente era tonta, él contestaba erróneamente y él contestaba pues 2. Y prácticamente terminó siendo el presidente en este caso de la película de Estados Unidos, ¿no? La otra película que me recuerda mucho es Wall-E. Esa creo que sí es más intuitiva, ¿no? ¿Qué pasa con Wall-E? Devastamos en el mundo, prácticamente lo acabamos, pero ¿qué pasa con los humanos que están en la nave? ¿Quién lo recuerda? Pues ya solo viven de una forma muy hedonista. Exactamente, ¿no? Pero incluso cuando está discutiendo el capitán con la inteligencia artificial, que le dice, oye, ya podemos regresar, ¿qué dice él? No. Y entonces ya él sí empieza la parte cognitiva, ¿no? Que lo muestran como una valentía, que es, no, yo quiero que regresemos. Y la gente, ¿qué empieza? Se empieza a asustar por el hecho de cómo se mueve la nave, porque nunca habían experimentado eso, empiezan a chocar los carritos, ¿no? Y quieran o no, eso es la parte cognitiva, ¿no? Reflejada en ¿qué? En la parte del físico, ¿no? El aumento de peso, ser sedentario. Entonces es un gran problema el hecho de que alguien pierda la parte cognitiva, ¿no? Lo pasa en accidentes, sí, o sea, a lo mejor han escuchado a los radioescuchas que hay un accidente y se pegó en la cabeza y tiene como estas lagunas mentales, pero eso es más como de memoria, ¿no? Acá imagínense, es no tanto de laguna mental o de pérdida de datos, es no puedes procesar los datos. Y es un problema, ¿no? Y ante este problema, ¿qué sería necesario hacer para mitigarlo? Es muy difícil, desde mi punto de vista, claro. En el sentido de que la página web es libre. ¿Quién va a poder? O sea, nadie puede negártelo. Hay corporaciones que ya lo están empezando a hacer en la parte de tecnologías de la información. Están bloqueando GPT. ¿Para trabajadores? Para trabajadores, sí. ¿Por qué? Porque pues obviamente en el área de tecnología pues es más fácil, ¿no? Porque por ejemplo, tienes un problema, ¿no? Voy a decir a lo mejor algo muy, muy refuscado, ¿no? No enciende mi impresora. Y te urge y tú sabes que el ingeniero de soporte no está o está teniendo otros asuntos. Y tú dices, me voy a armar de valentía y voy a tratar de arreglar la impresora porque me urge imprimir este trabajo, ¿no? Pues ¿a dónde vas? GPT, ¿no? O sea, ¿cómo puedo resolver esto? Y te va a desplegar toda la serie. Y oye, ya me salió esto. Y te responde, y esto y esto. Y en lugar de hacer un conocimiento de, voy a anotarlo o estoy viendo qué pasa. No, ya sé que GPT, cualquier cosa, me va a resolver el problema, ¿no? ¿Y qué pasa con el ingeniero de soporte, no? Cuando llega a decir, ¿qué hiciste? Y resulta que hizo todo mal, ¿no? Sí, entonces, claro. Por esas razones es que lo bloquean, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta, es solamente conciencia de uno mismo, ¿no? Porque sí, podemos nosotros usarlo a diestra y siniestra, ¿no? De hecho, actualmente en la investigación hay un gran debate de artículos de investigación que fueron procesados con GPT. ¿Valen la pena recibirlos? Porque pues al final sí lo escribió un humano, pero lo editó una máquina. O lo que ha pasado, ¿no? Recuerdo un artículo muy de una revista muy importante, Nature, donde los autores hicieron la imagen de una rata. Y la rata estaban hablando de las células madre. Entonces le pidieron a GPT que dibujara la rata con las células madres y dibujó algo pues que ni al caso, ¿no? Publican el artículo y gente que pues le interesaba ese tema, pues luego a ver, algo interesante, algo nuevo, ¿no? Y todos vieron la imagen de la rata y dijeron, eso está mal, eso no puede ser. El punto es de que llegó el artículo, llegó a voz del editor en cargo y lo dieron por eliminar, o en este caso retracted, ¿no? Que es lo peor que le puede pasar a un científico, ¿no? Que te quiten el trabajo, que te quiten tu publicación ya previamente evaluada, ¿no? Ahora, eso es a nivel científico. ¿Qué pasará
con niños de secundaria, a lo mejor actualmente primaria, que incluso nos venden esta idea de que tu hijo va a aprender mejor con inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tipo de inteligencia artificial están empleando, no? Por ejemplo, hay cursitos de inglés donde vemos un agente y te responde, no se dice así, te dice así. Ah, bueno, ahí sí, ¿no? Porque estás interactuando, ¿no? Pero, ¿qué pasaría cuando te dicen, mira, pues en GPT ponle, quiero hacer esta ecuación diferencial? Enter. Ya me la resolvió. Nunca procesó la información. Y sí, va a sacar 10, ¿no? Sin problemas, ¿no? Pero, ¿aprendió? ¿No? Y se va a hacer un vicio. Y se vuelve un vicio. Tanto que ya es a veces, en algunos casos, muy difícil quitarlo. Claro, porque no hay un desarrollo ya de capacidades analíticas, críticas, inclusive cuestiones como la memoria podrían verse afectados. ¿Sí? Entonces, sí es un tema a debatir, porque no está habiendo regulaciones sobre el uso de este tipo de herramientas. Claro, hay un debate en el que está bien utilizarlas o no, pero no se está limitando su uso, sobre todo en cuestiones o en contextos educativos, que es cuando apenas se están formando las personas. En contextos empresariales, muchas veces los profesionistas o el grueso de ellos que se encuentran, pues fueron personas que se formaron, algunos todavía en bibliotecas, algunos ya con internet, pero aún así con cierto criterio de buscar la información, de validarla. Pero sí, la formación de estas nuevas generaciones viene a representar una deuda no solo a la productividad, ¿no?, sino también al desarrollo en general. Serían ahí necesario tipo de regulaciones sobre su uso, pero sí, al igual que usted, lo veo complicado. Es correcto, ¿no? Al final de cuentas, yo recuerdo esta frase, ¿no? Tú vas a ser el futuro del país, ¿no? Antes solían decir mucho a los niños que ahora eran los futuros. Exactamente, ¿no? Ahora, imagínense decirles a un niño que no tiene capacidad de razonar o digerir o procesar la información, ¿no? ¿Qué nos espera de futuro, no? Y cabe destacar, no quiero decir que la inteligencia artificial es mala, ¿no? No, sino al contrario, simplemente es hasta qué punto es correcto emplearlo. O sea, yo, como les digo a algunas personas, no entiendes un tema y yo ya te lo expliqué y tú ya viste ciertas fuentes de información y no logras comprenderlo, entonces usa GPT. Oye, ¿sabes qué? Encontré esto. ¿Tú qué opinas? Pero tú también, como una persona que tú estás haciendo ese tipo de investigación o ese tipo de análisis, no le voy a creer a GPT, sino, a ver, voy a dejar que me muestre cómo lo haría él. Tiene lógica, perfecto, ¿no? Indago más, ¿no? No tiene lógica, lo descarto, ¿no? Y ahí es el problema donde los chicos fallan, porque no son capaces de entender qué pasa, ¿no? Yo nada más rápidamente recuerdo un caso de una persona que me contactó, que me dijo, oye, ¿cómo usar GPT para resolver este examen? Esta persona es investigador, ya grande, más grande que nosotros. No entiendo cómo lo resolvió. A ver, entonces él aprendió a sus 80 años y es pionero en inteligencia artificial, pero no es, como les volvemos al punto, él sí es capaz, él dice, no, yo no uso esas cosas, pero enséñame a ver cómo lo hizo. Y resultó que uno de sus ejercicios, el alumno lo resolvió bien, pero GPT lo resolvió de un método que nunca se vio en clase. Y el investigador dijo, pues con razón. O sea, dice, y el investigador, como tiene un conocimiento pues abrupto, dice, sí, está bien el resultado, no tengo detalle, pero yo no lo explico así en mi curso. Y ahí fue donde se dio cuenta. Y resultó que, pues sí, efectivamente, ya indagando con el joven, dijo, no, sí, sí lo resolví con GPT. Y pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Reprobado. Exactamente. ¿Y hay algún mecanismo que se pueda utilizar actualmente para evitar esta deuda cognitiva? No hablamos de la prohibición, de la regulación, sino de, digamos, ejercicios. Yo creo que tendría que haber más estudios. La muestra, desde mi punto de vista, es muy pequeña. 60 personas es una muestra demasiado pequeña, porque, siendo realistas, ¿cuántas personas en el mundo ocupan GPT?
¿no? Entonces es muy pequeña, ¿no? Y además volvemos al punto. No todos procesamos la información igual, ¿no? Incluso aquí vamos a volvernos un poco de tipo de pedagogía. Los humanos aprendemos por prueba, vista, lectura y escuchar. Entonces, incluso, ¿qué pasaría si una persona que nada se dedica a escuchar usa GPT? ¿Cómo su cerebro tendrá la misma combinación que tuvieron los del estudio? No. Pero ¿qué pasa si una persona que es totalmente artística hace eso? Va a decir, no, pues no. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, va a ir más allá de eso, ¿no? O sea, al final la persona es quien va a tomar en cuenta la información y al final de cuentas él va a tratar de ver cómo emplea este tipo de datos. Pero reiteramos, ¿no? O sea, al final depende del usuario. Si el usuario ya es un adicto a GPT y le pregunta, oye, ¿cómo está el clima de hoy? Pues no. O sea, no vas a poder hacer mucho. Pero si es una persona consciente donde dice, ok, no le creo, ok, tengo esta duda, ok, no se me hace coherente esto, ¿qué va a pasar? Bueno, ya el usuario va a decir, no sirve esto. Claro, lo va a usar con más juicio, digámoslo así. Exactamente. Bueno, pues ha sido un tema muy interesante saber sobre uno de los posibles impactos de ChatGPT y de la tecnología en general cuando no se utiliza con habilidades ya bien formadas, ¿no? Es correcto. Lo que hablábamos. Pues doctor, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros nuevamente su experiencia y sus conocimientos. Gracias a ti y a los radioescuchas. También agradecemos precisamente a los radioescuchas por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos como CICESE Tepic. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en CICESE para Todos a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.